Qué bien, qué buenas y qué disciplinadas sois. Esto de dos clases seguidas sin descanso en medio. Esto en la facultad no nos lo dejan hacer. Hay que hacer como mínimo 10 minutos de descanso entre clase y clase, ¿no? Bueno, cuando organizamos el curso con Ismael, nos pareció que era interesante reservar una reflexión al final que tuviese más que ver con la parte, si nos fijamos, o si nos ponemos en un equipamiento concreto, no tanto ya en la distribución de los equipamientos, en el papel que puedan jugar, etcétera, sino si nos ponemos en nuestra biblioteca o nos ponemos en nuestro centro cívico, nos ponemos en nuestro casal de jovas, hacer una reflexión sobre aspectos que tendrían que ver más con el cómo, ¿no? Es decir, con lo metodológico y con la gestión, ¿no? El cómo trabajamos aquí, todas estas reflexiones para hacer un equipamiento comunitario en el sentido que le queremos dar, pues hacer reflexiones, y creo, ahora no recuerdo exactamente el título que le pusimos a este último debate, pero sé que eran metodologías y... Bueno, no os espantéis porque he preparado esta intervención sin acordarme del título. Yo creo que va por aquí lo que quiero decir. Aunque he cambiado 50 veces el guión conforme iba escuchando y ahora mismo entre los 7 guiones que tengo no sabría muy bien cuál escoger para compartir esta reflexión. Una previa es que esta reflexión que yo me gustaría compartir con vosotras y con vosotros no se basa... Me da un poco de envidia y me pone en una situación así un poco, digamos, no sé cómo decirlo, bien entendida, de inferioridad, en el sentido de que aquí no hay una base empírica ni una investigación, digamos, que pueda contrastar algunas de las cosas que diré, pero tampoco es una reflexión para nada individual, es el resultado de haber trabajado con diferentes equipos en distintas circunstancias, dándole vueltas a estas mismas preguntas. Y ahora recuerdo pues todo el trabajo que hicimos a finales de los 90 y principios y en el 2000, sobre todo con la Fundación Caleidos, o reflexiones que hicimos con la Federación Catalana de Municipios, en la red de centros cívicos de Girona y más recientemente con la red de equipamientos y en el Departamento de Equipamientos y en el Servicio de Acción Comunitaria del Ayuntamiento de Barcelona. Por lo tanto, me hago responsable de todo lo que diga, digamos, pero no podría decirlo si no hubiese participado en con todos estos equipos en estas reflexiones, ¿no? Ayer buscaba en casa papeles de toda esta experiencia, ¿no? Y empecé, al final lo dejé, ¿no? Porque empecé a utilizar, a destacar o a recoger las palabras o los conceptos clave que habían salido en todos estos años, sale yo creo que lo dejé en el 25, cuando llevaba 25 palabras, que no acaban de ser demasiado diferentes entre ellas, ¿eh? Es decir, porque hay documentos de Caleidos que hablan de polivalencia, al lado de otros que hablan de flexibilidad, al lado de otros que hablan, es decir, estamos en un campo semántico que recoge muchas de las palabras, ¿no? Seguramente que tiene que ver también con el lenguaje que cada uno pues utiliza a la hora de expresarse, ¿no? Antes de entrar, e intentaré me ayuda Ismael con el tiempo, ¿no? Claro, estos elementos metodológicos se pueden explicar más brevemente o más, digamos, en términos de pincelada, pero cuando hablamos de metodología hablamos de un cómo, y este cómo tiene que responder a un por qué, tiene que responder a un para qué. Y sí que me gustaría pues hacer brevemente 3 titulares, porque son cosas que ya han ido saliendo, ¿no? Fabrizio esta mañana nos hablaba de la importancia del contexto, ¿no? Cualquier intervención que quiera tener una lógica o una mirada comunitaria tiene que partir de un cierto diagnóstico de la sociedad en la que va a intervenir, ¿no? En este barrio hay una sociedad civil fuerte, organizada, con asociaciones, ¿no? En esta distribución que nos presentaba Oriol, ¿no? De zonas que tienen más recursos, también tienen más capital social, también tienen más asociacionismo, o estamos en zonas pues con menos asociacionismo, con menos capital social, llamémoslo como queramos, ¿no? No entraremos yo no puedo entrar en los detalles, para eso tenemos a investigadores que se dedican a esto y que nos muestran estas evidencias,
pero que sí que sabemos una cuestión general, yo creo, ¿no? Klinenberg habla en su libro de que en todos los países del mundo el cemento social se está deshaciendo, ¿no? Después de 40 años de políticas neoliberales, vivimos en sociedades cada vez más fragmentadas. Unos barrios estarán mejores que otros, pero vivimos en sociedades cada vez más fragmentadas, cada vez más desiguales, en los que la segregación, cuando no funciona para abajo, funciona por arriba, pero o se mantiene o aumenta, y también, no con una connotación negativa, pero también cada vez más diversas. Entonces, el contexto de las sociedades en las que estamos en general, aunque, digamos, va por barrios, como los estudiosos y las estudiosas de la segregación y la desigualdad en el territorio nos explican, estamos en este contexto. No es coherente, desde una lógica, digamos, de estructura social, no es coherente que en sociedades fragmentadas, en sociedades desiguales, en sociedades segregadas, el capital social, digamos, resume, ¿no? El capital social, tengamos las asociaciones más potentes, más representativas. Más bien estamos en todo lo contrario, ¿no? Una primera nota al pie es que mucha política comunitaria se ha basado en un como si tuviésemos asociaciones representativas, como si tuviésemos una vida comunitaria, como si, cuando lo que en realidad tenemos en general es una sociedad desorganizada, desafiliada, que diría Castell, desestructurada, una sociedad civil débil. Ese es el contexto, ¿no? Dado este contexto, metodología, digamos, ¿para qué? ¿Con qué intencionalidad, ¿no? Pues con la intencionalidad de dar respuesta, por supuesto, colectiva a los retos sociales que aparecen en esta sociedad, para dar respuesta a necesidades y a retos sociales que tienen que ver con cosas que estamos trabajando cada una y cada uno de nosotros, seguramente en su especificidad, pero estamos trabajando desde temas de sostenibilidad, de cohesión social, de integración, de movilidad, de vivienda, ¿no? Temas que desde el paradigma neoliberal, que es un paradigma ultra individualizador, ¿no? Siempre se acostumbra a citar, ¿no?, la famosa frase de Thatcher, de yo no he visto nunca la sociedad andando por la calle ni cogiendo, ¿no?, individuos, ¿no? Ya hemos olvidado la frase de yo soy yo y mis circunstancias y, como decía Guillermo Rendueles, ahora yo soy yo y mis pastillas, ¿no? Y si no puedes continuar, pues más pastillas para la ansiedad, para el estrés, para el no sé qué. Guillermo Rendueles, uno de los padres de la antipsiquiatría, que a uno de sus pacientes en consulta le decía: usted no necesita una pastilla, usted lo que necesita es un comité de empresa. Bueno, pues estamos en la lógica del comité de empresa, ¿no? El para qué, el comité de empresa en el sentido de que desde las lógicas ultra individualizadoras que nos ha venido machacando el neoliberalismo, de compite, esfuérzate, emprende, ¿no? Siempre con emprendimientos individuales, métete en un garaje y saca de ahí un ordenador o un programa o lo que sea que te haga multimillonario, ¿no? La legitimación de la desigualdad que hay detrás de todo eso, la enorme legitimación de la desigualdad que hay detrás de todo eso. Se necesitan respuestas colectivas para hacer frente a los grandes retos sociales. Pero también hay que decir que espero no perderme la introducción e ir a la parte metodológica, ¿eh? Ismael, tú mírame mal, hazme así una cosa como si fueses mis hijos y he llegado a casa sin la cena, digamos, mírame igual. Hablar de comunitario no es hablar de algo que no sea también, que no tenga distintos sentidos, ¿no? No todo el mundo entiende lo comunitario igual, no todo el mundo entiende lo comunitario igual. Y también necesitamos sí que entendemos lo comunitario como alejarnos un poco de esta ultraindividualización. Pero hay una visión, ¿no?, la visión de Cameron, ¿no?, con la Big Society, ¿no?, de lo comunitario es un poco que la sociedad tiene capacidad, que la sociedad tiene fuerza, que la sociedad tiene que salir adelante y olvidaros un poco del Estado y montároslo por vuestra cuenta, ¿no? Y aquí habría un paradigma, yo no creo que neoliberal, pero sí un paradigma liberal de una cierta autonomía y construcción de respuestas por parte de la sociedad con un cierto desentendimiento del Estado, ¿no?
En el otro extremo también tenemos un comunitarismo que es más conflictivista o conflictual, ¿no? Quizá el de la tradición de los organizadores comunitarios americanos, ¿no? que trabajan pues, por campañas y que quieren conseguir, ¿no? Y que trabajan sobre el conflicto, ¿no? Bueno, pues todo el paradigma del conflicto, ¿no? Y también hay un paradigma, estoy hablando así muy resumidamente y no estoy haciendo una clasificación universal. Estas tres cosas, ya os digo, tampoco le hemos dado esta categorización, se me ocurría anoche mientras preparaba las notas, es decir, seguramente pueden haber otras, ¿no? Pero me venían a la mente como distintas visiones de entender lo comunitario. Y también hay una visión que yo creo que es la que más nos interesa y donde yo querría situar la reflexión metodológica y de los modelos de gestión, que sería más un paradigma de la coproducción, podríamos decir, ¿no? Que no es ni la sociedad se lo monta y se olvida del Estado y de la política pública y de los recursos públicos, porque no hay, porque no tenemos, ¿no? Ni la sociedad se organiza contra el Estado, porque el Estado es el mal y la sociedad es el bien, y todo lo que venga de la administración, todo lo que venga del ayuntamiento, todo lo que venga de no sé qué, es el demonio, digamos, y todo lo que sale de la sociedad, pues es la comunión de los ángeles, ¿no? Pues no, en medio hay, o tienen que haber oportunidades para la coproducción, tiene que haber oportunidades, sobre todo desde una idea fundamental, ¿no? Que yo creo que todo el mundo comparte, ¿no? Que es que el dicho este, que no sé si será cierto o no será cierto, que se le atribuye a los toreros, ¿no? De dejarme solo en la plaza, ¿no? Delante del toro, pues ahora no hay nadie que pueda decir dejadme solo. ¿Quién lo puede decir esto? ¿Qué administración, qué gobierno? ¿Putin puede decir dejadme solo? No, tiene que hablar con China también. Es decir, ¿quién puede decir dejadme solo? ¿No? Más bien estamos en la necesidad de la colaboración, de la cooperación, de la coproducción, ¿no? Entonces es ahí donde queremos situar, y yo creo que ahora, porque solos no podemos, porque solo nadie puede, y porque le queremos dar un sentido a la acción comunitaria que trabaje, y una intencionalidad que trabaje en una triple dirección. Esto lo hemos trabajado mucho con Ernesto en el IGOP y también en los distintos contextos, ¿no? Que antes os decía de trabajo colaborativo, ¿no? Una acción comunitaria que busque el empoderamiento, el fortalecimiento de la ciudadanía que participa, una acción comunitaria que trabaje por una inclusión democrática en una sociedad diversa, y una acción comunitaria que no pierda de vista que tiene que dar respuesta a necesidades, que tiene que dar respuesta a retos sociales, que tiene que intentar mejorar de alguna manera la calidad de vida de la gente, ¿no? Entonces, ahora yo ya me siento un poquitín más cómodo a la hora de hablar del cómo, para que no pensemos que este cómo puede servir para todo, ¿no? Yo lo sitúo un poco aquí. Y entonces aquí también, claro, hablar de modelos de gestión aquí, pues nos remite a lo que decía Fabrizio y luego nos ha comentado Uriol, ¿no? En relación, bueno, si estamos en un paradigma de la coproducción, no puede haber alguien que se apropie y que le atribuya a un centro cívico el derecho de conquista y diga esto es mío, esta es mi bandera, y todo el que no lleve no sé qué tatuaje, digamos, en el brazo no puede entrar, ¿no? Nunca funciona así. Nunca funciona así. Pero al final solo entran los míos, digamos, ¿no? Entonces, depende de cómo lo plantees, puede pasar, ¿no? Entonces, en el paradigma de la coproducción, pues seguramente estamos. ¿Pueden haber otros? Sí, pero yo no voy a hablar del cómo ni de los modelos de gestión desde estos otros sitios, ¿no? No con la intención de pasar a la posteridad, ni muchísimo menos, pero un poco sí, cogí estas 30 o 40 palabras y digo, a ver, ¿cómo puedes hacer una cosa así que sea más comunicable, ¿no? Y al final cogí 5 que empezaban por P, y digo, bueno, pues presentaré, digamos, la metodología de las 5 Ps, como si fuese un gurú de la literatura rosa managerial, ¿no? Y nada más lejos de mi intención que parecerme a un gurú de la literatura rosa del management, ¿no? Pero diríamos, bueno, pues 5P a lo mejor se recuerdan, ¿no? Que son conceptos que tienen una traslación práctica,
que tiene una traslación concreta, que no son conceptos para quedarnos con ellos, que no es aquello de me aprendo la definición de memoria por si sale en el examen, sino que cómo traduzco esto a la práctica, ¿no? Desde la práctica, por ejemplo, queremos que este equipamiento sea un equipamiento público. Público quiere decir de todos y de todas. Y para que sea público nos tenemos que hacer una pregunta, que es, o varias preguntas, ¿no? ¿Quién falta aquí? ¿Por qué falta? ¿Cuánto se parece la gente que hay aquí a la gente que vive alrededor? ¿Cómo es la gente que vive en el barrio y cómo es la gente que está dentro del equipamiento? ¿Por qué no vienen? Y a partir de aquí, ¿qué puedo hacer para que vengan? Que sea público quiere decir que es de todos y de todas. Y por lo tanto estas preguntas son preguntas para la práctica. ¿Quién falta? ¿Falta esta comunidad de origen diverso? ¿Faltan mujeres? ¿Faltan jóvenes? ¿Falta gente mayor? Nunca diremos sobra, ¿no? Gente, ¿no? Pero ¿qué equilibrio hay? Para mí no es siempre y necesariamente una mala noticia que el centro cívico no esté siempre disponible para la asociación de vecinos. A lo mejor eso pasa porque tiene que estar disponible para otra gente, digamos, ¿no? No lo sé, porque a veces nos hemos encontrado con que y estoy hablando de 20 años de experiencia en distintos contextos, y no estoy hablando de este ayuntamiento, de esta ciudad. En la red Caleidos éramos 15 ayuntamientos, en la Federación Catalana de Municipios, pues no me sé el número, pero vaya, muchísimos también, ¿no? Y mucha casuística alrededor de esto, ¿no? Mucha casuística alrededor de esto, muchísima casuística, ¿no? Ahora, mira, me acaba de venir uno de un municipio del área metropolitana, que es una antigua escuela que se rehace como hotel comunitario, como centro comunitario, y la política es cederla a las entidades. Y hay entidades que tienen un local como un aula de una escuela, en el que guardan al Cristo o a la Virgen que pasean el día de la romería, y que durante los 364 días restantes del año eso está cerrado y nadie puede entrar. ¿Era en tu pueblo esto? No es como dices... Ah, no era Santa Coloma, pero esto pasa, ¿no? Pero ves a pedirle la llave del local a los de la romería. 80 metros cuadrados tenía el aula, ¿no? Público. Un segundo concepto es próximo. Y próximo, aquí, por ejemplo, en el trabajo con Caleidos, Rosan Balón acababa de publicar el libro sobre proximidad democrática en un momento a finales de los 90 en la que la literatura sobre políticas de proximidad estaba muy presente, y en Caleidos había una reflexión muy fuerte sobre que la proximidad no es física, la proximidad tiene que ser relacional, ¿no? Rosan Balón, cuando hablaba de proximidad, hablaba de tres conceptos fundamentalmente, ¿no? Que es presencia, tener presencia. Con Ernesto habla de mantener la presencia, ¿no? Tener presencia, mantener la presencia, estar ahí. Si tienes un súper equipamiento y estás encerrado en tu despacho, en tu ordenador, ¿dónde estás presente? ¿Qué significa tener presencia? ¿Dónde hay que tener presencia? Dentro y fuera, donde quieras estar. Relación, presencia, relación y particularidad. La proximidad es presencia, la proximidad es relación. Y la proximidad es atención a la particularidad, decía Rosan Balón, o atención a la diversidad, diríamos hoy. Entonces, desde esta concepción de la proximidad, que no solamente es física, aquí salen algunos elementos también estratégicos y de práctica muy importantes, ¿no? Es decir, ¿dónde mantenemos la presencia? ¿Solamente aquí o también fuera, ¿no? ¿Qué lectura hacemos de la particularidad? ¿Qué lectura hacemos de la diversidad? ¿Hacemos una lectura de la diversidad únicamente en clave de género o en clave de origen diverso o en qué claves leemos la diversidad y la particularidad? ¿La llevamos hasta la individualización, esa particularidad? Y volvemos al paradigma neoliberal ¿no? de póngase en fila y usted qué necesita. ¿Cómo construimos proyectos colectivos desde demandas y necesidades individuales? ¿Cómo hacemos una asociación en vez de una gestoría? La tercera P que me venía recogiendo todos estos conceptos
y con este ánimo que ya modesto, pero no tanto, de pasar a la historia con mi teoría de las 5 Ps, digamos, era el de la proactividad. El de la proactividad. Rosambalón también habla de esto, ¿no? Es decir, mantener la relación, atender la particularidad, no es estar detrás, ¿no?, de la ventanilla burocrática, sino que es tener esa proactividad. Y esa proactividad nos exige ser dinamizadores y organizadores de recursos, de servicios. Nos exige salir a buscar. Nos exige salir a buscar. Muchas veces desde los equipamientos se hacen actividades que son para todos y para todas. Entonces yo estoy aquí y hago actividades para todos y para todas. Y en algunos sitios, no siempre, ¿no?, en algunos sitios todo el mundo es lo que más se parece a nadie, ¿no? También Rosambalón decía que pueblo es el plural de minoría, ¿no? Todo el mundo es lo que más se parece a nadie, ¿no?, o lo que más se parece a los nuestros, o lo que más se parece a los de siempre. Entonces, para salir del nadie, los nuestros y los de siempre, tenemos que tener una lectura de la diversidad, pero no tenemos que conformarnos con esa lectura, tenemos que ser proactivas y proactivos a la hora de salir a buscarlos. Y eso a lo mejor quiere decir, como apuntaba antes Juni, ir a ver el centro de servicios sociales, ir a ver la escuela, ir a ver el centro de salud, ir a ver, ¿no?, la persona esta a la que citaba Juni, ¿no?, que nos decía que llevaba 15 años sin estar en el centro cívico, no, llevaba 15 años sin relacionarse con nadie que no fuese de su familia. Y empezó a relacionarse con gente que no era de su familia a través del centro cívico, que era un sitio al que pensaba que no era para ella. Pero es que hablabas con la gente que gestionaba el centro cívico y la gente que gestionaba el centro cívico te decía, nosotros no dejamos de pensar proyectos para esta persona, pero no conseguimos que entre. Entonces, ¿cómo salimos a buscar? ¿Cómo encontramos? Seguramente necesitamos intermediación de proyectos sociales, vinculación con los servicios sociales, con la escuela, ¿no? La Biblioteca del Bon Pastor está trabajando codo con el centro de salud del Bon Pastor para ser soporte digital a toda la tramitación que tiene que ver con la pandemia, con no sé qué. Y esto, la bibliotecaria ha ido al centro de salud y el centro de salud ha ido a la biblioteca. Tenemos que salir a buscar. Salir a buscar no es una cosa etérea o fenomenológica, es salir de tu despacho y decir, hola, buenas, soy Óscar, soy el director del centro cívico, ¿no? Eso es lo que hicieron algunos directores de centro cívico de la Xarxa de Centros Cívicos de Girona. Dijeron, bueno, la dirección de la Xarxa les dijo, tenéis que salir de aquí, ir a hacer puerta fría, como antes se vendían, como en las películas americanas se venden las aspiradoras, pues igual. Buenas, soy el director del centro cívico, ese equipamiento, no sé qué, cualquier día viene usted, pregunte por mí, yo le explico lo que se hace ahí, esto puede ser muy interesante tal. Pues ¿cómo es que no viene? ¿Cómo es que, lo que decíamos ayer? Es que yo pensaba que esto no era para mí, es que no conozco a nadie que vaya, es que no me siento invitada. Esto nos ha hecho pensar, y en Barcelona hace poco tuvimos un encuentro que fue fantástico porque empezaron a salir un reto que tenía que ver con las acogidas. Y esas acogidas formuladas de la misma manera, las planteaban equipos de centros de servicios sociales, equipos de bibliotecas, equipos de centros cívicos, y hablabas con población que te decía, yo entro en este equipamiento y me siento acogida, o yo entro en este equipamiento y me siento expulsada. Muchas veces expulsada no tiene que ver con que la persona que está allí sea una mala persona, tiene que ver con que la persona esa tiene que atender un ordenador con demanda de salas, llamadas telefónicas, 10 minutos. Vale, perfecto, porque así no me meteré en el lío de los modelos de gestión. Y cómo pensamos las acogidas. Y volví a salir otra vez que la acogida tiene una dimensión física y también tiene una dimensión relacional. Y algunas escuelas nos decían, hemos puesto unos muebles y unos sofás de Ikea en la entrada y se ha dinamizado el AMPA, ¿no? O el programa de Protegim las Escolas del Ayuntamiento de Barcelona, dando más sitio para que las familias, quitando los 4x4 de las puertas de las escuelas y poniendo familias, se dinamizan las relaciones de la población.
Aquí, por ejemplo, en la reflexión que hacíamos en Gerona salía muy clara, porque esto ha habido una lógica en los equipamientos de proximidad que ha sido la lógica de la descentralización. Vamos a llevar la cultura a los barrios, vamos a llevar, ¿no? Pero esta descentralización acoge servicios. La proximidad organiza políticas, que es el reto del centro de vida comunitaria. ¿Cómo? No es un hotel de servicios, que nos presentaba Beth Bárbara ayer. No es un hotel de servicios, es un proyecto que integra servicios. Eso es proximidad, organización, ¿no? Dinamización, etc., ¿no? En la cuarta P no me extenderé demasiado, que es la de polivalencia. Podría haber escogido flexibilidad, pero empezaba por F, y entonces digo, pues polivalencia. Polivalencia tiene una dimensión muy física de cómo construimos salas que sean polivalentes, que puedan tener distintos usos, pero también tiene que ver con cómo ponemos un nombre en la puerta al cual estemos dispuestos a renunciar un poco, ¿no? En momentos de pandemia, por ejemplo, han habido bibliotecas que se han convertido en centros de soporte a la salud. Pero también tenemos la experiencia de haber visitado algún centro cultural que nos ha dicho, pero vosotros qué habéis pensado, nosotros somos un centro cultural, nosotros no somos un centro social. Ya acabará esto y volveremos a hacer nuestras exposiciones de fotografía. La polivalencia es estar dispuestos a cambiar el letrero de la puerta. Este tendría que ser seguramente la parte más flexible del equipamiento, tendría que ser el letrero. No vaya a ser que a fuerza de querer ser algo no podamos ser lo suficientemente polivalentes como para acoger, porque es lo que nos decía Fabrizio. Fabrizio apostaba, ¿no?, esta mañana por estructuras ligeras, flexibles, adaptables, porque las necesidades cambian, ¿no? Y la quinta P es la de la participación, ¿no? Queremos, por lo tanto, centros públicos, próximos, proactivos, polivalentes y participados. Y en esto de la participación tenemos un lío bastante grande. Bastante grande. Conceptual, político, estratégico. ¿Qué entendemos por participación? ¿A qué llamamos participación? ¿Hasta qué punto la participación se juega en el modelo de gestión? Aquí tenemos un lío bastante grande. Yo creo que esto da para otra conferencia y no la tenemos, ¿no? No es lo mismo el debate sobre modelos de gestión, donde muchas veces, lo siento, seré un poco duro y crudo en esto, ¿no? Muchas veces el debate sobre el modelo de gestión esconde la falta de proyecto, ¿no? Yo no he visto a nadie que tenga un proyecto fuerte, potente, ¿no?, transformador, que se entretenga demasiado en modelos de gestión, en ese debate. Y muchas veces el modelo de gestión va asociado a ese proyecto. En cambio, sí que he visto bastantes veces reivindicaciones de modelos de gestión y cierta incapacidad de encontrar el proyecto que se quiere gestionar, ¿no? Pero en todo caso, en la acción comunitaria que yo he sido al principio, tendríamos que apostar por modelos de gestión que estuviesen en este campo mixto, que reconozca que nadie solo puede, ni el ayuntamiento, ni la empresa, ni la entidad, que nadie solo puede. Por lo tanto, tenemos que ir a modelos de coproducción, de cogestión, mixtos, llamámosle con todas las derivadas que esto tiene desde el punto de vista jurídico, que es que lo queremos hacer y luego el interventor no nos deja, o la ley no nos deja, o todas estas cosas, ¿no? Pero hay posibilidades y conocemos experiencias que esto, por ejemplo, en el modelo de coproducción de la Xarxa de Centres Cívics de Girona, cuando estábamos allí, era bastante interesante, me parece a mí, como uno posible, ¿no? Los modelos de gobernanza, avísame Ismael, yo creo que en 5 minutos pongo los titulares, ¿eh? Los modelos de gobernanza, que no son, el debate sobre los modelos de gobernanza no es exactamente el mismo que los modelos de gestión, porque sea cual sea el modelo de gestión, pues cuál es la gobernanza, ¿no? Y muchas veces lo que hemos visto es que el debate alrededor de la gobernanza es un debate que se queda en el diseño arquitectónico, en la arquitectura de la gobernanza, ¿no? El espai tal, ¿no? La comissió de programació, l'espai de no sé què, l'assemblea de... Entonces, diseñamos la arquitectura y una vez está diseñada la arquitectura, que venga quien pueda, ¿no? Claro, cuando estamos hablando de proximidad, cuando estamos hablando de presencia, relación, particularidad, los modelos de gobernanza tienen que ir más allá de las arquitecturas. También tienen que ser flexibles esas arquitecturas.
Y seguramente la gobernanza tiene que ver más con estrategias relacionales que no con arquitecturas, sea quien gestione. Y aquí daría un poco también para hacer un cierto recorrido, ¿no? Y modelos de gestión, modelos de gobernanza tampoco coincide exactamente con el debate alrededor de modelos de participación. Por eso os decía que aquí tenemos un lío, en la quinta P tenemos un lío, ¿no? Porque no es lo mismo. Cuando hablamos de participación comunitaria estamos hablando de una participación que se basa en el hacer, no en el opinar, no en el votar, sino en el hacer, en organizar el mercado de intercambio, en hacer el grupo de mujeres cusidoras, en hacer el grupo de jóvenes, no sé qué. Es una participación del hacer, de relacionarse, reconocerse, vincularse y organizarse para hacer cosas, ¿no? Y hay grados y niveles de organización y hay liderazgos más o menos facilitadores, ¿no? Pero es un hacer colectivo, es un hacer que tiene que aportar experiencias significativas desde el punto de vista de la autoorganización. Yo estuve allí y participé de la organización. Yo soy un joven que estaba en la calle, esto es un caso concreto también. Yo era un joven que estaba en la calle con el perro y con el porro, más pez. Bueno, esto ha sido... esta no estaba preparada, esta ha venido sola. Que vino el Casal de Joves y nos dijo, oye, ¿por qué no nos liamos a organizar un festival de hip hop para la fiesta mayor? Y participé y me llevo en la mochila mi experiencia de autoorganización, de ponerme de acuerdo con otros jóvenes y de organizar este festival de hip hop, y esto me lo lleva. No formo parte de la comisión gestora del Casal de Joves porque me interesa un carajo, sinceramente. Tengo otras cosas que hacer, aparte me aburren y hablan cosas que no las entiendo y no me dicen nada. Ahora, la experiencia significativa de haber organizado ese festival de hip hop, esa la llevo en la mochila, ¿no? Por lo tanto, el lío de la participación tiene que ver con este cruce entre modelos, el debate sobre modelos de gestión, el debate sobre modelos de gobernanza, la forma de entender la participación, que no tiene por qué ser solamente comunitaria, porque alrededor de un equipamiento hay participación también política, no solamente comunitaria. ¿Cuál es el proyecto de ese equipamiento? ¿Qué intencionalidad tiene? ¿Cuál es su misión? ¿A qué responde? Ese es un debate político, pero ese debate político lo tiene que hacer solamente quien está en el equipamiento. El debate sobre la política sanitaria solamente lo tiene que hacer quien está enfermo. Solamente pueden participar en los debates sobre vivienda pública los que han tenido acceso a una vivienda oficial. El resto no pueden participar en eso. Por lo tanto, ¿en qué marco se da el debate político, ¿no? Bueno, aquí tenemos un lío bastante interesante. Hay que decir que en momentos de crisis, como los que hemos vivido, por ejemplo, en relación a la pandemia, aquellos equipamientos en los que más ha funcionado la coproducción, aquellos equipamientos en los que ha habido más gestión cívica con proyecto, aquellos equipamientos en los que ha habido más comunidad alrededor de la gestión comunitaria, son los que han dado respuesta. Pero no los únicos. Los que han organizado redes de solidaridad comunitarias, proyectos de casals comunitaris que Amanda estudió tanto, si os interesa están colgados, creo, en la página web de Acción Comunitaria del Ayuntamiento. Por lo tanto, vamos a poner en valor, no vamos a tirar al niño con el agua sucia, digamos, vamos a poner en valor la capacidad, la incidencia de respuesta que tiene la comunidad organizada en relación con el centro de servicios sociales, el no sé qué, el no sé cuántos, ¿no? Ya me debo haber pasado del tiempo, ¿no? 2 minutos. Bueno, también es verdad que hay algunos vicios y algunas, ¿no? Fabrizio lo decía, ¿no? Es decir, nosotros hemos sido... Es decir, yo he entendido en la exposición que hacía Fabrizio esta mañana sobre las Casa Quartiere de Torino, que el debate de la gestión estaba, y de los modelos de gestión estaba muy vinculado al debate de la sostenibilidad. Es decir, ¿cuál es el modelo de gestión que hace sostenible el proyecto? ¿Y cuál es el modelo de gestión que hace sostenible la infraestructura?
No todos los modelos de gestión van a hacer sostenible este proyecto y van a hacer sostenible esta infraestructura. No es sostenible esta infraestructura, no es Barcelona, creo que tiene 840 equipamientos de titularidad municipal, aproximadamente 2 metros cuadrados por habitante. No es sostenible que esa infraestructura esté absoluta y únicamente gestionada por funcionarios y funcionarias municipales. Como no es sostenible pensar que las necesidades asociadas a los cuidados en la ciudad se pueden solucionar únicamente desde el presupuesto municipal. ¿No? Laia, tú lo conoces muy bien esto, ¿no? Lluís Torrents, ¿no?, que había trabajado con Laia estos temas en Barcelona, nos decía, sí, esto el ayuntamiento lo puede solucionar, lo que pasa es que habría que multiplicar por 17 el presupuesto municipal. No por 0,3, ni por 0,2, ni por 3, no, por 17. Tampoco puede. El Ayuntamiento de Barcelona, que acostumbra a salir en estas ratios, ¿no?, como el que mejor relación tiene entre población e ingresos, tendría que multiplicar por 17 su presupuesto para poder salir como un torero y decir, dejadme solo, que de esto de las curas ya me encargo yo. De ahí, pero claro, muchas veces la sostenibilidad se confunde, digamos, con el ahorro y decir, bueno, pues si al final nos acaba saliendo más barato y nos quita un problema, ¿no? Y a veces llegamos a nuevos modelos de gestión más desde una lógica de paz por territorio que no de una lógica de visión, de estrategia y de proyecto, que también es entendible, ¿no? Bueno, más o menos, yo creo que esto era lo que quería compartir con vosotros y vosotras. No sé si tenemos tiempo para hacer algún debate, alguna pregunta, o ya vamos tarde. 5 minutos. Pues yo me callo. Ya está. Gracias. Vine. Bueno, está prevista una pequeña sesión de cluenda, de conclusiones, pero en todo caso creo que nos podemos dar perfectamente 5 o 10 minutos por si hay alguna pregunta, sobre todo a partir de la intervención de Óscar. Yo creo que sería interesante quizá establecer algún diálogo con él sobre las reflexiones que ha hecho. Si hay alguna pregunta, algún comentario a hacer, disponemos de tiempo. Pues pasa la clausura, Sí. Ya está. Bueno, pues si no pasamos directamente a la clausura, que es todo un reto, ¿verdad? Porque uno tiene que ir preparando. Yo, de hecho, he estado preparando esta intervención mientras escuchaba a mis compañeros en la mesa y bueno, en fin, no es fácil, ¿no?, poner orden a tantas y tan interesantes ideas como han salido en el debate a lo largo de estos días, ¿no? Necesitaremos un tiempo, pues, para procesar, para parpair, ¿no?, todas estas ideas que han ido apareciendo a lo largo de las distintas intervenciones. De forma sintética, a mí me gustaría poner el acento en algunos aspectos que han aparecido en las intervenciones y que conectan, de hecho, un poco con la intencionalidad del curso y con la lógica que hay detrás de la organización del programa, ¿no? En primer lugar, yo creo que si algo ha quedado claro en este curso, y sobre todo a raíz de la intervención de Klinenberg, es la importancia, el papel fundamental que juega la infraestructura social urbana en tanto que factor de cohesión social y de fortalecimiento comunitario, ¿no? Decía Klinenberg que la infraestructura social son los lugares y las organizaciones que dan forma a nuestras interacciones sociales, ¿no? Es una definición creo que es simple, pero a su vez es potente, ¿no? Son los lugares y organizaciones
que dan forma a nuestras interacciones sociales. Y desde esa definición, Klinenberg destacó la importancia que la infraestructura social en sus distintas modalidades, Klinenberg tiene una aproximación muy amplia al concepto de la infraestructura social, habla de equipamientos, sí, de distintos tipos de equipamientos, pero habla también de plazas, de calles, de parques, ¿no?, de todos aquellos espacios físicos en los que las personas nos relacionamos. Él destaca, en definitiva, la importancia de esas infraestructuras físicas para dar lugar a nuestras formas de relación social. En el libro, esto no lo dijo ayer, distingue infraestructura social de capital social. Dice, no son sinónimos, infraestructura social y capital social. La infraestructura social es el lugar físico donde el capital social se desarrolla. Esta distinción que voy a hacer ahora no es de Klinenberg, es de Putnam, pero Klinenberg ayer creo que le dio mucha importancia y creo que ha sido un elemento que ha estado presente también en todo el debate a lo largo de estos 2 días, ¿no? No todo el capital social es igualmente bueno para nuestras democracias, ¿no? Incluso Putnam decía, bueno, la mafia también es una forma de organización social, de capital social, ¿no?, por poner un caso extremo. Él concretamente, Putnam, hace una distinción entre 3 grandes formas, 3 grandes modalidades de capital social. Habla del capital social linking, el que genera dependencia. La mafia sería un ejemplo de ello. El capital social bonding, que es el que establece relaciones sociales entre iguales, entre pares, el que refuerza relaciones entre iguales, entre personas que se parecen, que comparten preferencias, estilos de vida, etc. Y finalmente, Putnam habla del capital social bridging, que es el capital social que tiende puentes, el que tiende puentes entre diversos, idealmente incluso entre desiguales, pero en un plano de igualdad. Creo que Klinenberg en su intervención puso el acento sobre todo en la importancia de aquella infraestructura social que nos permite construir relaciones que tienden puentes, ¿no?, que tienden puentes entre diversos, ¿no? De hecho, a mí me hacía pensar, ahora también lo comentaba Óscar, ¿no?, que en el libro él habla de la destrucción del cemento social, ¿no?, que está muy vinculado, pues, como decía Óscar, a la aplicación durante 40 años de políticas neoliberales. Me hacía pensar esto, que quizá la principal amenaza que tenemos hoy en nuestra sociedad no es tanto la de la individualización, que efectivamente es una amenaza importante, tendemos a individualizar cada vez más nuestros problemas, ¿no? Me ha gustado mucho la cita esta de Guillermo Rendueles de "yo soy yo y mis pastillas", ¿verdad?, como una metáfora de esas dinámicas de individualización creciente, pero decía que quizá la principal amenaza no es tanto la individualización, sino sobre todo la fragmentación, que no es exactamente lo mismo. Porque la fragmentación lo que implica es que no es que nos dejemos de relacionar, sino que cada vez nos relacionamos más entre iguales. Cada vez nos relacionamos más entre los que se parecen a nosotros, entre los que compartimos preferencias, estilos de vida, estatus sociales, etcétera, etcétera. La digitalización, sin duda, ha contribuido mucho a esa fragmentación, está diseñada, digamos, para crear comunidades de interés muy particulares, ¿no? Pero esas dinámicas de segregación social, ¿no?, de fragmentación, se producen también como consecuencia de otros procesos mucho más de fondo. Por ejemplo, el declive de las grandes instituciones del estado del bienestar, que han sido, de hecho, uno de los grandes fundamentos de las relaciones sociales bridging, ¿no? Ir a la escuela, ¿no? Ayer lo comentamos en la comida con Klinenberg, una de las grandes infraestructuras sociales que generan capital social puente que nosotros conocemos y que hemos practicado históricamente es la de la escuela pública, ¿no?, como lugar de encuentro y de igualación entre niños y niñas con orígenes sociales diversos y desiguales, ¿no? Hay otras grandes instituciones del bienestar que pueden o han jugado históricamente también ese papel de aglutinamiento entre grupos sociales, ¿no? Por ejemplo,
las instituciones de salud pública, los hospitales, por ejemplo, ¿no? Pero sin duda los ataques neoliberales a estas grandes instituciones del bienestar están debilitando el vínculo social. La privatización, la creciente diferenciación o segregación entre la red pública y la red concertada, ¿no? La creciente contratación de seguros privados por parte de las clases medias, ¿no? Que a lo largo de las últimas décadas vamos practicando toda una serie de... Vamos practicando la opción del exit, la opción de la salida, ¿no? Salimos de las grandes instituciones públicas, buscamos soluciones privadas y hay políticas públicas que nos acompañan, que favorecen esa opción de exit, esa opción de salida, e incluso la estimulan, ¿no? De tal forma que la huida de las clases medias con respecto a esas instituciones del estado del bienestar yo creo que es uno de los grandes factores de segregación social, de autosegregación social en estas clases sociales medias, ¿no? Nos autosegregamos en los espacios educativos no solo escolares sino extraescolares, nos autosegregamos en el ámbito de la salud, nos autosegregamos también en el ámbito residencial por procesos de suburbanización residencial de las clases medias y de esa forma, ¿no? La huida de las clases medias de esas grandes instituciones y de esos grandes espacios de mixtura genera pues, el debilitamiento de los vínculos sociales que hacen posible el desarrollo de la empatía, del sentimiento de reciprocidad y de solidaridad entre clases. Bueno, por lo tanto, creo que es muy pertinente la reflexión sobre cuáles son las instituciones, las prácticas y los espacios que nos pueden ayudar a preservar, a pesar de todo, el vínculo social entre diversos, ¿no? A preservarlo o quizá incluso a fortalecerlo, ¿no? En lo que vendría a ser una agenda de lo que con Ricard Gomá hemos llamado la agenda de la fraternidad, ¿no? Hemos hablado mucho de igualdad, hemos hablado mucho de libertad y quizá hemos hablado menos de fraternidad, y lo que proponemos con Ricard es situar este concepto de la fraternidad en la agenda del debate político hoy, ¿no? ¿Qué espacios, qué prácticas, qué instituciones nos permiten reconstruir relaciones sociales fraternas entre diversos? Creo que es una pregunta hoy fundamental. Y aquí es donde, de nuevo, entra en juego la cuestión de la infraestructura social urbana y, concretamente, de los equipamientos de los que aquí hemos hablado como un componente central de la infraestructura social urbana, ¿no? Un espacio crítico, estos equipamientos que pueden llegar a ser un espacio crítico para la promoción y el fortalecimiento de relaciones sociales. No todos por igual, ¿no? Y esta es en definitiva, hemos tratado en el curso de problematizar, ¿no? El papel que los equipamientos, en sus distintas formas, en sus distintas modalidades, etcétera, pueden jugar en este sentido que estábamos diciendo, ¿no? El Delta, ¿no? En San Cosme, en su forma actual, en su concepción arquitectónica, en su ubicación, en su relación con el barrio, en su forma de gestión hasta ahora, pues no parece que haya cumplido esa función, ¿no? de promoción y de fortalecimiento de relaciones sociales entre diversos, ¿no? No todos los equipamientos tienen esa capacidad, en definitiva, ¿no? de promoción de relaciones sociales entre diversos. De aquí que yo creo que han salido una serie de temas clave en el curso. Voy a enunciarlos simplemente a modo de resumen. El primero es el tema del diseño físico, ¿no? Hablamos mucho ayer con compañeras arquitectas de la importancia del diseño físico arquitectónico de los espacios, ¿no? Y se pusieron sobre la mesa elementos como la apertura, la polivalencia en el sentido de la capacidad de adaptación o de acomodación de distintos usos y distintos tipos de actividades, la flexibilidad en el sentido de la capacidad de adaptarse a cambios en el entorno, ¿no? La arquitectura, el diseño físico de los equipamientos en ese sentido puede jugar un papel muy importante. Pero en el debate se recordó también la importancia del urbanismo y no solo de la arquitectura, de la relación de los equipamientos con sus entornos urbanos o incluso de las interconexiones entre equipamientos que el mismo planeamiento urbanístico puede favorecer o puede dificultar.
Se habló también, además de diseño físico, de la importancia de la política. Hoy ha vuelto a aparecer esta idea, ¿no? Cómo se diseñan, cómo se planifican los equipamientos, si esto se hace participativamente o desde lógicas colaborativas, esto favorece, sin duda, procesos de apropiación comunitaria de los equipamientos, que de entrada es bueno, pero sabemos que existe el riesgo de la patrimonialización, como hoy nos han recordado también en sus intervenciones Uriol y Óscar, ¿no? Por lo tanto, hay un primer elemento que es el diseño físico y, en relación con esto, urbanismo y política. En segundo lugar, hay otro elemento muy importante, del que nos acaba de hablar ahora Óscar, que es el tema de la gestión. Y yo creo que queda muy bien resumido, Óscar, el tema de los modelos de gestión con las 5 P's que has puesto sobre la mesa, ¿verdad? Has hablado de lo público, la apertura, ¿no?, de los equipamientos, has hablado de la proximidad y la sustanciado de una forma, yo creo, muy importante, muy interesante, a partir de las reflexiones de Rosambalón. Has hablado de proactividad, has hablado de polivalencia y has hablado de participación, ¿no? Creo que son 5 principios que, como mínimo, sitúan claramente cuáles son los retos cuando gestionamos este tipo de equipamientos. Y, por último, hay una cuestión que es la cuestión de la accesibilidad, que creo que ha sido tratada en la mesa anterior. ¿Cuán accesibles son socioespacialmente estos equipamientos, ¿no? Dicho en negativo, ¿no? ¿Cuán desigualmente se distribuye en el entorno metropolitano la infraestructura social urbana? Sabemos, y hoy hemos tenido datos que nos lo han confirmado, que la infraestructura social urbana no se distribuye de una forma equitativa, homogénea en el territorio, ¿no?, sino de una forma muy desigual, con algunos datos que hoy habéis puesto sobre la mesa en relación a presencia territorial de equipamientos, en relación a capacidades de gasto público en los municipios, que son realmente preocupantes y que deberían formar parte de la agenda del debate político. Esta mesa yo creo que nos ha recordado, en definitiva, que el tema de los equipamientos, o más en general de la infraestructura social urbana, es un tema profundamente relacionado con la cuestión de la justicia social, por supuesto, pero también con la cuestión de la justicia espacial, ¿no?, en los términos en que lo plantea Sousa, ¿no? El derecho a tener equipamientos de calidad, ¿no?, es un derecho, efectivamente, a poseer esos territorios, ¿no?, de tal forma que la presencia equitativa en el territorio de esos equipamientos nos iguale a todos, pero también es un derecho a ser parte, a formar parte de. Y en ese sentido creo que es clave que los equipamientos, de nuevo vuelvo a la cuestión del bridging y del bonding, no jueguen solo un papel de fortalecimiento de relaciones entre los iguales que viven en los mismos barrios, ¿no?, sino que los equipamientos, en el sentido que deben promover relaciones sociales bridging, deben desegregar. Los equipamientos creo que deben plantearse el objetivo de la desegregación social, ¿no? Aquellos equipamientos, por ejemplo, que ubiquemos en los barrios más vulnerables, de los que nos hablaban Elena o Fernando, creo que deben ser equipamientos atractores, magnet, ¿no?, con capacidad de romper barreras sociales y territoriales que fragmentan a nuestra sociedad. Bueno, esto es lo que me ha inspirado básicamente lo que hemos discutido a lo largo de la sesión. Seguro que hay muchísimas otras reflexiones que os lleváis, espero que os llevéis de aquí del curso, y nada, será un placer pues continuar discutiendo.